Vivimos en un mundo saturado de ruido, velocidad y distracción. Mensajes llegan sin cesar, las redes nos absorben, las preocupaciones se acumulan y cada día parece más difícil encontrar un momento de calma, de conexión, de comunión con Dios. Y en medio de ese caos hay algo que sigue teniendo un poder inigualable: la oración. ¿Qué tiene de especial orar? Orar no es solo recitar palabras bonitas o repetir fórmulas vacías. Es entrar en audiencia directa con el Creador del universo. Es una conversación viva, íntima, real. Es clamar, agradecer, rendirse, interceder, escuchar. La Biblia está llena de momentos donde una simple oración cambió el rumbo de la historia. Ana, estéril, oró y nació Samuel. Elías oró y descendió fuego del cielo. Jesús oró y resucitó a Lázaro. Pablo oró y las prisiones se abrieron. ¿Y hoy sigue funcionando? La respuesta es sí. Y no solo lo dice la Biblia, lo dicen miles de personas comunes, de diferentes lugares, edades y situaciones, que vieron cómo una oración ferviente produjo un milagro, una respuesta, un giro inesperado. En este video vamos a conocer historias reales, testimonios que te harán pensar, llorar y tal vez volver a arrodillarte como antes. Pero también vamos a entender por qué la oración tiene poder y cómo puedes empezar a vivirlo tú también. La oración no es la última opción, es la primera arma. Y quizás lo que estás esperando que cambie solo cambiará cuando ores. En un mundo lleno de rituales vacíos y fórmulas religiosas, es necesario volver a la raíz. ¿Qué es orar según la palabra de Dios? La Biblia no define la oración como un conjunto de repeticiones automáticas, ni como un recurso místico para obtener lo que deseamos. La oración, en esencia, es comunión con Dios. Es acercarse con humildad, fe y reverencia al Creador del cielo y de la tierra. Una conversación, no una obligación. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Dios invita, no impone. No necesitas palabras rebuscadas ni posiciones perfectas. Él busca corazones sinceros que hablen con Él como hijos a su Padre. Jesús mismo nos enseñó cómo orar en Mateo 6, advirtiéndonos: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Mateo 6:7. Tipos de oración en la Biblia. Oración de adoración, reconocer quién es Dios, Salmo 103. Oración de súplica, pedir ayuda en la necesidad, Salmo 86. Oración de intercesión, rogar por otros, Éxodo 32, 11, 14. Oración de acción de gracias, agradecer por sus obras, Filipenses 4, 6. Oración de entrega, rendirnos a su voluntad, Lucas 22, 42. Dios escucha y responde. La oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. La oración no es magia, pero sí es poder espiritual en acción. Cuando oramos, algo sucede, en lo visible o en lo invisible. Tal vez no siempre como esperamos, pero Dios siempre responde con un sí, un no o una espera. Si alguien no necesitaba orar, era Jesús. Él es el Hijo de Dios, uno con el Padre, sin pecado, y sin embargo Jesús oraba. ¿Te has preguntado por qué? Un hábito constante. Jesús no oraba solo en momentos de crisis. La oración era parte de su vida diaria, pero Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. En medio de multitudes, milagros y oposición, Jesús buscaba intimidad con el Padre. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de multiplicar los panes, levantó los ojos y dio gracias. Antes de ir a la cruz, oró con lágrimas en Getsemaní. Momentos clave de oración. En el desierto, venciendo la tentación con la palabra y la comunión, Mateo 4. En el monte de la transfiguración, mientras oraba fue transformado, Lucas 9, 28, 29. En la cruz, sus últimas palabras fueron oraciones, Lucas 23, 34, 46. Jesús no solo nos dijo que oráramos, Él nos mostró cómo hacerlo. Orar como Jesús es orar con propósito. Jesús
Oraba con fe, con confianza, con humildad, pero sobre todo con alineación a la voluntad del Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios. Busca entenderla, aceptarla y caminar en ella. Jesús nos dio el modelo perfecto, y si el Hijo de Dios dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? María vivía en Honduras. Era una mujer sencilla, madre soltera, profundamente creyente. Su hijo Daniel, de 17 años, comenzó a alejarse del camino desde muy joven. Drogas, malas compañías, noches sin regreso. Ella lloraba, pero nunca dejó de orar. Una oración en la madrugada. Cada noche, mientras todos dormían, María se levantaba. Encendía una vela, abría su Biblia en el Salmo 91 y oraba: Padre, donde esté mi hijo, cúbrelo con tu mano, tráelo de vuelta. No permitas que el enemigo lo robe. Pasaron meses, luego años. Daniel cayó preso, estuvo internado en clínicas y más de una vez al borde de la muerte. Pero esa madre seguía orando. El día del giro, una noche en la celda de castigo de una prisión, Daniel escuchó una voz. No era de un guardia, no era de otro recluso. Era una frase que se repitió en su mente. Tu madre está orando por ti. Lloró como un niño, recordó sus raíces, pidió una Biblia, y allí, en ese lugar oscuro, Dios tocó su vida. El milagro llegó. Daniel salió de prisión completamente transformado. Hoy es líder de un grupo de jóvenes en su comunidad. Evangeliza en calles donde antes consumía. Y cada vez que testifica dice: mi madre me trajo de vuelta de rodillas. Este es el poder de una oración persistente. Una madre, una vela encendida y un clamor al cielo fueron más fuertes que las drogas, que la cárcel y que la oscuridad. María vivía en Honduras. Era una mujer sencilla, madre soltera, profundamente creyente. Su hijo Daniel, de 17 años, comenzó a alejarse del camino desde muy joven. Drogas, malas compañías, noches sin regreso. Ella lloraba, pero nunca dejó de orar. Una oración en la madrugada. Cada noche, mientras todos dormían, María se levantaba. Encendía una vela, abría su Biblia en el Salmo 91 y oraba: Padre, donde esté mi hijo, cúbrelo con tu mano, tráelo de vuelta. No permitas que el enemigo lo robe. Pasaron meses, luego años. Daniel cayó preso, estuvo internado en clínicas y más de una vez al borde de la muerte. Pero esa madre seguía orando. El día del giro, una noche en la celda de castigo de una prisión, Daniel escuchó una voz. No era de un guardia, no era de otro recluso. Era una frase que se repitió en su mente. Tu madre está orando por ti. Lloró como un niño, recordó sus raíces, pidió una Biblia, y allí, en ese lugar oscuro, Dios tocó su vida. El milagro llegó. Daniel salió de prisión completamente transformado. Hoy es líder de un grupo de jóvenes en su comunidad. Evangeliza en calles donde antes consumía. Y cada vez que testifica dice: mi madre me trajo de vuelta, de rodillas. Este es el poder de una oración persistente. Una madre, una vela encendida y un clamor al cielo fueron más fuertes que las drogas, que la cárcel y que la oscuridad. Carlos tenía 43 años y vivía en Argentina. Era padre de 2 niños, trabajador, servía en su iglesia, hasta que un día recibió una noticia que cambiaría su vida: cáncer terminal. Los médicos fueron claros: le quedan unos meses, tal vez semanas. El tumor había avanzado demasiado. Las opciones eran mínimas, pero Carlos no se rindió. Decidió orar y hacer que todos oraran con él. Una cadena de fe. Su iglesia comenzó una cadena de oración 24 horas. Cada miembro tomaba turnos. Amigos en otras ciudades también se unieron. Incluso personas no creyentes comenzaron a pedir por él.
Carlos, debilitado físicamente, oraba con fuerza espiritual, a veces sin voz, solo con lágrimas, a veces sin fuerzas, solo con fe. Aunque mi cuerpo desfallece, mi corazón confía en ti, decía. La sorpresa médica. Un mes antes del pronóstico final, Carlos fue sometido a nuevos estudios. El médico, incrédulo, pidió repetirlos. Los resultados no coincidían con la historia clínica. El tumor había desaparecido, no reducido, no detenido, desaparecido por completo. Los doctores no podían explicarlo. Carlos sí. Dios escuchó la oración de su pueblo. Me sanó para que yo cuente su gloria. Hoy Carlos testifica. Hoy Carlos predica. No es pastor, no estudió teología, pero tiene algo que muchos no tienen, una experiencia viva del poder de la oración. Y cuando le preguntan qué hizo la diferencia, responde sin dudar, una fe que ora, mueve el cielo. Ucrania, 2022. Las bombas caían, las sirenas no dejaban de sonar, y la ciudad de Mariúpol estaba sitiada. En medio del caos, Olga, una mujer de 28 años, se refugiaba en el sótano de un edificio destruido, junto a su hermana y su sobrina de 6 años. No había electricidad, no había comida, no había salida. Solo quedaba una cosa, orar. Una oración en la oscuridad. Cada noche, con el estruendo de las explosiones en el fondo, Olga oraba en voz baja. Dios, no permitas que mi sobrina muera con miedo. Dios, no nos dejes solas. Dios, sálvanos. Pasaron días. Nadie venía. Un misil impactó el edificio contiguo. Parecía el final, el milagro inesperado. Una mañana, alguien golpeó la puerta metálica del sótano. Era un soldado que hablaba un idioma extranjero. Era parte de una misión humanitaria que no debía estar en esa zona. Había tomado el camino equivocado por un error de GPS. Pero ese error llevó exactamente al lugar donde Olga estaba. La salida imposible. Fueron rescatadas en helicóptero junto a otros sobrevivientes. Cuando Olga contó su historia, el piloto dijo, nunca planeamos volar por esa ruta. No sé por qué lo hicimos. Algo nos guió. Ella lo sabía. Una oración en medio de la guerra había abierto una puerta imposible. Hoy, Olga vive como refugiada en otro país. Su hermana y sobrina están seguras. Y cada vez que alguien le pregunta por qué sigue creyendo, ella responde, porque cuando no me quedaba nada, la oración me salvó. Hasta aquí hemos visto testimonios poderosos, milagros, sanidades, rescates, pero también es necesario hablar de esas oraciones que parecen no recibir respuesta. ¿Cuántas veces has clamado con lágrimas y no pasó nada? ¿Cuántas veces pediste sanidad, provisión, reconciliación y el cielo pareció guardar silencio? Dios no es sordo, pero sí sabio. La Biblia dice, claman los justos, y Jehová oye. Salmo 34:17. Entonces, ¿por qué no siempre actúa como esperamos? Porque a veces Dios responde diferente, no con lo que pedimos, sino con lo que necesitamos. No en nuestro tiempo, sino en el suyo. No según nuestra lógica, sino desde su eterna sabiduría. 3 posibles respuestas de Dios. Sí, cuando está alineado con su voluntad. No, cuando eso nos dañaría o desviaría. Espera, cuando aún no es el tiempo perfecto. Recordemos que Dios ve el todo, nosotros solo una parte. Jesús también enfrentó el silencio. En Getsemaní, Jesús oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no fue librado, fue fortalecido. A veces, la respuesta de Dios no es el milagro, sino la gracia para soportar. No es rechazo, es formación. El silencio de Dios no significa abandono. Significa que Él está trabajando en algo más profundo, en tu carácter, en tu fe, en tu dependencia, en tu historia que aún no ha terminado. Dios siempre escucha y a su manera siempre responde. Después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta natural. ¿Cómo orar con poder? ¿Cómo orar como lo hacían Jesús, Pablo, Ana, Elías y tantos otros?
La respuesta no está en fórmulas mágicas ni palabras bonitas. Está en el corazón, en la actitud y en la fe. Clave 1. Orar con sinceridad. Dios no escucha oraciones teatrales. Él ve el corazón. No necesitas imitar a nadie. Solo sé tú mismo delante de Él. Derrama tu corazón como agua delante del rostro del Señor. Lamentaciones 2:19. Clave 2. Orar con fe verdadera. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6. Fe no es repetir que crees. Fe es orar y confiar. Aunque aún no veas, aunque todo diga lo contrario, aunque parezca tarde. Clave 3. Orar en el nombre de Jesús. No es una frase mágica. Es reconocer su autoridad, su sacrificio y su mediación. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Juan 14:13. Clave 4. Orar conforme a la voluntad de Dios. Dios no concede caprichos. Él responde oraciones que se alinean con su propósito eterno. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. ¿Cómo conocer su voluntad? A través de su palabra. Clave 5. Perseverar en la oración. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No se trata de orar una vez y rendirse. Se trata de insistir como el amigo inoportuno de Lucas 11, de seguir creyendo hasta que Dios diga lo contrario. La oración no es solo un acto, es una vida de relación con el Padre. Después de cada testimonio, cada versículo, cada verdad compartida queda una certeza. La oración tiene poder, no por nuestras palabras, sino porque Dios sigue escuchando. Hoy más que nunca es tiempo de orar. Vivimos días difíciles. La oscuridad avanza, el temor aumenta, la fe de muchos se enfría, pero hay un remanente que no se rinde. Un pueblo que aún dobla rodillas. Si se humillare mi pueblo y oraren, yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. No dejes la oración como último recurso. Hazla tu arma diaria, tu escudo contra el mal, tu espacio de paz, tu conexión con el Padre. Ora por tu familia, ora por tu nación, ora por los que amas y ora por ti para no caer. Un nuevo comienzo. Hoy puedes volver a orar, aunque hace tiempo que no lo haces. Aunque te sientas frío, lejos, distraído, Dios está esperando, no para juzgarte, sino para escucharte. El cielo se abre cuando alguien ora. Tal vez tú seas el próximo testimonio. Tal vez tu oración abra la puerta que estaba cerrada. Tal vez tu clamor salve a alguien que amas. No lo dejes para después. Hoy es el momento de orar como nunca antes.